Hay un peso que no se ve, pero se siente, un ancla invisible que arrastramos por la vida, nos encorva el alma y nos susurra al oído lo que fuimos, lo que hicimos y lo que, según esa voz, ya no merecemos héroes, es la culpa. No la culpa del momento, no el remordimiento fugaz de un error trivial. Hablo de esa culpa existencial, la que se teje en el tejido mismo de tu ser a partir de una historia antigua. Un error fundacional que la tradición nos ha enseñado a cargar. Una sombra que, a pesar de los siglos, parece negarnos la verdadera ligereza. Admírate, admíranos, a todos. ¿Cuántas veces has intentado deshacerte de esa carga? Con actos de bondad, con penitencias autoimpuestas, con promesas rotas a ti mismo. Parecemos Sísifos de la moralidad, empujando la roca de nuestros fallos cuesta arriba, solo para verla rodar de nuevo al valle, justo en el momento en que creíamos haberla liberado. Sentimos que hay una factura que nunca terminamos de pagar, un examen que siempre reprobamos, a pesar de estudiar toda una vida. Y el peso más grande, el más paralizante, es el de la incomprensión. ¿Por qué, si la fe promete liberación y amor incondicional, este grillete mental sigue apretando, impidiéndonos respirar la verdadera paz? Te han contado la historia del origen, el jardín, el árbol, la elección, un instante que definió la trayectoria de toda la humanidad. Pero permíteme contarte esa historia de una manera diferente, no como un acta de acusación, sino como el primer capítulo de una novela épica de amor y rescate. Imagina un alma, en el instante antes de la creación. No eres un cuerpo, no eres un nombre, solo una luz pura, vibrando en la presencia total. Y esa presencia te ama, con una intensidad que supera toda lógica, toda comprensión. En ese espacio, no hay dualidad, no hay error, solo hay unidad. Pero para que el amor sea real, para que tenga el honor de ser libremente elegido, debe existir la posibilidad de no elegirlo. Debe existir la sombra, el otro camino. Y así fue creado el universo, no como una trampa, sino como un escenario de infinitas posibilidades para el regreso voluntario. Cuando se habla de la caída, la imagen que se nos presenta es la de una gran catástrofe. Sin embargo, en el misticismo profundo, la caída no fue el desastre, sino la separación. El momento en que la luz decidió, por curiosidad, por deseo de experiencia, o simplemente por el gran juego cósmico, experimentar la soledad, el olvido de su origen. Y es en ese olvido donde nace la culpa. La culpa no es un castigo divino. La culpa es el síntoma de la separación. Es la voz del alma que recuerda, muy en el fondo, que no está donde debería estar, que ha roto la armonía original. Es el dolor del exilio autoimpuesto. Piensa en los profetas y maestros que vinieron después. No vinieron para recordarnos nuestra maldad, vinieron para recordarnos nuestra naturaleza original. Ellos sabían que mientras estuviéramos convencidos de que éramos fundamentalmente defectuosos o eternamente culpables, nunca podríamos aceptar el amor en su plenitud. El amor total no puede ser absorbido por un corazón lleno de autocondena. Es como intentar llenar una copa que ya está llena de lodo. Primero, el lodo debe ser vaciado. Y aquí es donde la historia se vuelve radical. ¿Quién tiene la llave para vaciar ese lodo? La tradición religiosa, a menudo, nos ha hecho creer que el perdón es un objeto que se nos otorga desde afuera, un juez que dicta sentencia de inocencia. Pero el secreto de la liberación reside en la alquimia interna, en la comprensión de que el mecanismo del perdón es dual. El primer perdón es el que se te ofrece. Es el decreto cósmico, el amor incondicional del Creador que, desde el instante de la separación, ha estado llamando a la puerta. No un amor que se gana, sino un amor que es. Entender esto es el primer paso. Tú no eres amado si pides perdón. Tú eres amado para que puedas pedir perdón. El amor es la causa, no la recompensa. Esta gracia ya presente y universal deshace la base de la culpa. Si antes de que cometieras el error, con que a ti mismo. Es una ofensa a la gracia. Pero el segundo perdón, y este es el que paraliza, es el que debes darte a ti mismo. Y esta es más difícil de erradicar, porque viene disfrazada de virtud, de humildad. Nos decimos, no puedo perdonarme por esto, porque si lo hago, significaría que lo que hice no fue tan malo. O, si me perdono, ¿qué me impedirá hacerlo de nuevo? Esta mentalidad es la prisión. Nos encarcela en la idea de que somos incapaces de aprender sin el látigo de la culpa. Pero la verdad es que el aprendizaje profundo no viene de la humillación, sino de la responsabilidad consciente
liberada del veneno del auto-odio. El acto de auto-purdan no es una amnistía para el ego, es el reconocimiento de tu propia humanidad. Es decir, sí, cometí un error. Sí, mi juicio fue imperfecto. Mi corazón estuvo ciego. Fui un ser incompleto. Pero ese acto no me define eternamente. Mi esencia es la luz, y estoy dispuesto a volver a ella. Me libero del juramento que hice de no volver a ser feliz. Aquí está el quiebre. El momento crucial de este desarrollo inicial a la religión no debería ser la fuente de tu culpa, sino el mapa para tu liberación. Y ese mapa siempre ha apuntado a una verdad central que desafía toda lógica humana de ojo por ojo a la liberación. No viene a través del sufrimiento compensatorio, sino a través de la aceptación radical del amor que ya existe. Para poder recibir la liberación total, debes estar dispuesto a soltar las historias. Debes estar dispuesto a admitir que te has aferrado a tu culpa como si fuera una identidad, como una medalla de honor por haber sufrido lo suficiente. La historia que vamos a desvelar en la siguiente sección te mostrará la ruta de escape. Un camino no de sacrificio, sino de reconciliación. Pero antes de cruzar ese umbral, te pregunto, ¿estás realmente dispuesto a soltar la historia de tu propia insuficiencia? ¿Estás listo para aceptar que tu liberación ya está firmada, solo esperando tu consentimiento interno? Esta es la pregunta que nos mueve al centro del misterio. La culpa no te da el poder para cambiar. La compasión hacia ti mismo sí. Hemos establecido el peso, ahora vamos a levantar el velo. Hemos establecido que la culpa es la sombra de la separación, el dolor del exilio autoimpuesto. Ahora debemos explorar la única fuerza capaz de disolver esa sombra, la memoria de la unidad a través del perdón absoluto. Para comprender su poder debemos ir más allá de los dogmas y sumergirnos en la esencia misma de la enseñanza, contada a través de una antigua parábola, una historia que se repite en muchas tradiciones, pero que aquí desvelaremos en su forma más pura y redentora. Esta es la historia de El viajero y el jardín sellado, una metáfora de nuestra propia jornada espiritual. Existía, se cuenta, un inmenso y glorioso jardín, el epítome de la paz y la abundancia. En su centro, florecía el árbol del conocimiento perfecto, cuya fruta, una vez probada, no traía el mal, sino el conocimiento total de la diferencia entre la luz y la sombra, la alegría y el dolor. El viajero, un alma joven y entusiasta, vivía en ese jardín, pero sentía una punzada de incompletitud. Sabía que la verdad no residía solo en la inocencia que desconoce el dolor, sino en la sabiduría que lo ha conocido y lo ha trascendido. Un día, desobedeciendo la única prohibición, no salir del jardín, el viajero cruzó la puerta. No lo hizo por malicia, sino por la irresistible curiosidad de experimentar la totalidad. Quería sentir lo que era estar fuera para poder elegir volver con la conciencia plena de lo que se había dejado atrás. Al cruzar el umbral, el viajero entró en el gran desierto, un lugar de espejismos, escasez y, lo más doloroso de todo, el olvido. En el desierto, el viajero perdió la memoria de su origen, olvidó el jardín, olvidó la abundancia y, lo más crucial, olvidó la incondicionalidad del Creador. En su lugar, el viajero comenzó a construir una nueva identidad, hecha de arena y error. Cometió fallos terribles, engañó a otros viajeros en su desesperación por encontrar agua, mintió para sobrevivir, y lo peor de todo, se convenció a sí mismo de que era un ser fundamentalmente indigno, sucio por el polvo del desierto. Cada error se convirtió en una piedra que el viajero recogía y ponía en una mochila. Pronto, el peso de esas piedras, la culpa, fue tan insoportable que apenas podía caminar. El viajero creía firmemente que su sufrimiento era su única forma de pagar la deuda por haber abandonado el jardín. El viajero había confundido la consecuencia, la vida dura del desierto, con el castigo, la ira del Creador. Mientras tanto, en el jardín, el Creador no estaba iracundo. No había juicio, solo había una infinita compasión y una incesante expectativa. La puerta, que el viajero había cruzado para salir, permanecía abierta. Nunca estuvo cerrada. El Creador no había puesto guardias armados. Solo un pequeño faro de luz que brillaba constantemente, no para condenar, sino para guiar el regreso. El viajero, sin embargo, estaba demasiado ocupado, cargando sus piedras y flagelándose para ver la luz. Cuando otros viajeros le decían, mira, ahí está, la luz del jardín, puedes dejar tu carga y volver. El viajero respondía con dolorosa autosuficiencia, no puedo. Mi carga es demasiado pesada. No he sufrido lo suficiente para merecer el regreso. Debo pagar cada una de estas piedras. Aquí reside el clímax de la incomprensión humana.
Creemos que la redención es un intercambio comercial. Pensamos que debemos pagar con dolor una deuda que ya fue declarada nula y sin valor. Nos aferramos a la idea de que nuestro sufrimiento es el mérito que nos gana el derecho a la paz. La historia cambia cuando el viajero, exhausto y al borde del colapso, bajo el peso de la culpa, se encuentra con un sabio. Este sabio no es otro que una manifestación de la compasión del jardín, alguien que ha vivido el desierto y ha regresado. El sabio no le quita las piedras, sino que le hace la pregunta más radical y transformadora. Viajero, si en este mismo instante tuvieras la certeza absoluta de que el Creador no te ha juzgado nunca, que en el jardín no hay actas de acusación, sino solo alfombras de bienvenida. Si supieras que tu único error fue creer que habías sido expulsado, ¿seguirías cargando estas piedras? El viajero se detiene. El peso físico no se ha ido, pero el peso mental se ha resquebrajado. La comprensión es dolorosa y gloriosa a la vez. En la culpa no era el pago. La culpa era la barrera para recibir el regalo. El sabio continúa, revelando el secreto de la liberación. Las puertas no están selladas por el Creador. Viajero, están selladas por la cerradura de tu propio juicio. Para volver, solo tienes que hacer una cosa: perdonar a aquel que se equivocó. Weiser-St. El viajero que estaba ciego, el que confundió la arena con el oro, el que creyó en la escasez en lugar de la abundancia. El viajero se sienta en la arena, uno a uno, comienza a examinar sus errores, no con el látigo de la condenación, sino con la luz de la compasión. Aquí está la piedra de la mentira, dice, la recojo. No como una prueba de maldad, sino como una prueba de miedo. Perdono a la parte de mí que tuvo tanto miedo de la escasez, que tuvo que mentir para sobrevivir. No condeno el error. Aprendo la lección que el error me enseñó. Al-Heiser esto. Al perdonar al viajero del desierto, el peso de cada piedra se desvanece. No desaparecen mágicamente. Simplemente pierden su significado de castigo y se transforman en memorias de lecciones aprendidas. La culpa, que era el ancla, se convierte en el trampolín. El viajero se da cuenta de que la deuda ya estaba pagada por el amor incondicional. Su tarea era simplemente aceptar la cancelación. Y es aquí donde la historia religiosa se alinea con la psicología más profunda. La revelación no es que debas ser perdonado por tu Creador, sino que debes aceptar que ya fuiste perdonado a pesar de ti mismo. La culpa es el ego espiritual disfrazado. La idea de que tienes que hacer algo grande y doloroso para merecer el amor. La verdad es que ya lo posees. La liberación no es un evento, es una comprensión radical. Es el viajero dándose cuenta de que puede dejar la mochila simplemente porque el jardín nunca le pidió que la llevara. El peso no lo impuso la divinidad, lo impuso el propio miedo a la divinidad. Este es el clímax del guión. Tu perdón no está pendiente de una decisión ajena, sino de tu decisión de dejar de castigarte por ser humano. El viajero se levanta, ligero, no por la ausencia de fallos en su pasado, sino por la ausencia de juicio sobre esos fallos. La luz del jardín, el faro, ya no parece lejana o inaccesible. Ahora parece un hogar esperando. El viajero comprende que el camino de regreso no es de sufrimiento, sino de gratitud. Gratitud por la lección, gratitud por la oportunidad, y gratitud por el amor que nunca, ni por un instante, se retiró. El viajero, liberado de la mochila de piedras que él mismo se había impuesto, se dirige ahora a la puerta del jardín. La luz, que antes parecía el faro de un juez, ahora se revela como la cálida bienvenida de un padre. Este no es el final de la historia, sino el verdadero comienzo, el momento de la reconciliación y la elección consciente. El viajero no regresa como el alma ingenua que partió, sino como un ser transformado por la experiencia. Ha conocido la sombra, ha cargado la culpa, y ahora ha elegido activamente la luz. Este es el significado más profundo del perdón. No se trata de volver a ser inocente, sino de elegir ser sabio. La culpa nos ata al pasado. El perdón nos libera para ser responsables en el presente. Piensa en tu propia vida como la jornada de ese viajero. Las piedras que cargas no son tus errores, sino la historia que te cuentas sobre tus errores. Cada vez que te dices, no merezco esto, soy un fracaso por aquello, siempre seré esa persona que estás recogiendo una nueva piedra. Y lo haces, paradójicamente, porque la culpa te da una sensación perversa de control moral. Si te castigas a ti mismo, crees que has cumplido con la justicia, que has pagado tu parte. Pero el amor no pide pago. El secreto de tu liberación, y esta es la resolución final de nuestro viaje, es que la gracia es insultada cuando el receptor insiste en pagar por ella. Es una bofetada al amor incondicional. Imagina que te extienden un cheque por $1.000.000, un regalo puro,
Y tú insistes en devolverlo, porque solo tienes 5 monedas en el bolsillo. Estás negando el valor del regalo, sustituyendo la generosidad por tu propia ilimitada capacidad de pago. El perdón, en el contexto religioso profundo, es precisamente esa abolición de la deuda. El jardín no te necesita para pagar, te necesita para vivir plenamente y compartir su abundancia. Ahora, ¿cómo se aplica esto a tu vida diaria? A esos fallos recientes, a esa vieja culpa que te carcome el sueño. Aquí están los 3 pasos prácticos de la liberación que el viajero tuvo que tomar para cruzar la puerta. Primero, detente e identifica el mecanismo de la autocondena. La culpa no es una emoción, es un juicio repetitivo. La próxima vez que esa voz te susurra eres malo, detente. Nombra la piedra que estás recogiendo. Es la piedra de la negligencia, la piedra de la ira. Una vez que la nombras, puedes separarte de ella. La culpa dice: yo soy el error. La liberación dice: yo cometí un error. La distancia entre esas 2 frases es la distancia entre el desierto y el jardín. Segundo, reclama tu identidad fundacional. Recuerda la premisa del inicio antes de la separación. Antes del error, fuiste pura luz, pura intención. Esta identidad no fue destruida por tu error, fue ocultada. El acto de autoperdón es el acto de desenterrar esa luz. Es un acto de fe en tu propia esencia, más allá de tus acciones. Es un decreto que dice: soy más grande que mi peor error. El viajero perdonó al viajero del desierto porque sabía que el Creador había perdonado al viajero del desierto desde antes de que el desierto existiera. Imita esa compasión divina hacia ti mismo. Tercero, convierte la culpa en responsabilidad activa. La culpa es paralizante. La responsabilidad es constructiva. Una vez que has perdonado el error del pasado, tu energía se libera para reparar el presente. Si dañaste a alguien, el acto de liberación no es flagelarse, sino ir y pedir perdón, enmendar el daño, o comprometerte a que esa lección te haga una mejor persona en el futuro. El viajero no se queda llorando por las piedras. Entra al jardín con la sabiduría de cómo no volver a perderse. La liberación no es el fin de la moralidad. Es el inicio de la ética verdadera. Una ética basada en el amor y la sabiduría, no en el miedo al castigo. El viajero llega a la puerta. El sabio, esperando, no le pide cuentas. Sufrimiento en el desierto. El sabio solo sonríe y dice una frase que es la clave de toda la enseñanza: bienvenido a casa, nunca te fuiste, solo creíste que lo habías hecho. Este es el secreto de tu liberación y perdón. Tú eres el viajero, la carga y la puerta. La culpa existe solo en la creencia de que tienes que ganarte un lugar que ya te fue dado. La liberación llega en el momento en que decides que la historia del perdón que te han contado es más poderosa y más real que la historia de la condena que te has contado a ti mismo. La culpa termina donde comienza la aceptación radical de tu valor incondicional. La culpa no es un castigo, es la creencia paralizante de que tu valor es condicional. La liberación llega al aceptar el perdón que ya te fue otorgado y al perdonar al único juez que te queda, tú mismo. Hemos disuelto el peso invisible. Hemos cambiado la comprensión de la caída como separación y no como condena. Y hemos revelado que el secreto para la paz no es el sufrimiento compensatorio, sino el acto radical de autoperdón que honra la gracia incondicional. El camino de regreso a la paz no se paga con dolor, se acepta con gratitud y se transita con sabiduría. Tu viaje, como el del viajero, requiere un movimiento, no de sufrimiento, sino de entrega. Hoy, te invito a hacer un ejercicio de profunda liberación. Identifica la piedra más pesada que llevas. Nómbrala, ejemplo, culpa por la oportunidad perdida. Mírala con compasión y dile a la persona que cometió ese error: te perdono por haber sido humano, limitado y asustado. Te libero de la obligación de cargar esta piedra. Y si este mensaje ha aligerado el peso que llevas, si has sentido el primer soplo del aire fresco del jardín, hay muchos otros viajeros que todavía están cargando sus piedras en el desierto. Comparte este video con esa persona que sabes que está atrapada en su propia condena. Suscríbete para seguir explorando los mapas de la liberación espiritual. Déjame un comentario con la palabra libre. Si has decidido dejar tu piedra hoy, tu siguiente paso es el de la gratitud. Da el paso, te estamos esperando en la puerta.